a seguir con el tema 12, la ciencia en casa, pero ahora vamos a tratar sobre la eficiencia energética de la vivienda. Es decir, vamos a comenzar el segundo tema del blog. En este tema vamos a ver lo que es la eficiencia energética y por qué la perseguimos, ya que mejora la calidad de vida, porque nos permite el mismo o más confort que si no la tuviésemos, pero con un menor consumo energético, con todo lo que conlleva eso al medio ambiente. En el segundo apartado veremos la etiqueta energética de los electrodomésticos y en el tercero vamos a presentar la Agencia Andaluza de la Energía, que es una institución que apuesta por la mejora de la eficiencia energética en Andalucía. La eficiencia energética. La eficiencia energética es el reducir el consumo de energía, pero no solo en el empleo de esa energía, sino en cómo se produce esa energía. Un ejemplo, pues la iluminación. No consiste solo en ahorrar en el consumo de electricidad para esa iluminación, sino en cómo iluminamos de una forma más eficiente. Por ejemplo, actualmente pues con la iluminación LED en vez de con bombillas incandescentes. Os podéis plantear por qué yo en mi casa, que estoy sola, que consumo tan poquito, por qué esto de la eficiencia energética me afecta. Pues fijaros que el 18% de lo que se consume en el país, en todo el país, se refiere a las viviendas en España. Por eso es necesario conseguir viviendas más eficientes. ¿De qué depende este consumo? Pues de muchísimos factores. Los más importantes, la zona climática donde se ubica la vivienda, la orientación, la calidad con la que esté construida, el nivel de aislamiento que tenga, el grado de equipamiento que tenga la vivienda, el uso que le demos a los equipos y cómo mejoro yo la eficiencia energética en mi vivienda. Pues vamos a ver muchísimos ejemplos a lo largo de la diapositiva. Hay uno que es muy curioso, que son las casas pasivas, ya que sin hacer nada está ahorrando energía. Ese sin hacer nada es porque se diseña la vivienda con una serie de elementos que hacen que sea eficientemente energética desde su inicio, desde su nacimiento. Vamos a ver un ejemplo muy sencillito de casa pasiva para comprender bien el concepto. Si veis aquí en la imagen, vemos como esta vivienda tiene 2 o 3 sistemas que la convierten en eficientemente energética. Tiene la captación solar directa, que son las ventanas, tiene un colector solar para producir agua caliente sanitaria, es decir, el agua caliente, tiene un aislamiento térmico y tiene este sistema de ventilación y climatización, el cual es muy eficiente, ya que introduce aire limpio, es decir, también sirve para ventilar, pasa por unos tubos que están enterrados, esto gracias a la inercia del suelo, de la tierra, ese aire que entra, aunque sea verano, se enfriaría y se inyecta en la vivienda. También hay otro sistema que saca el aire, que extrae ya el aire que se va calentando dentro de la vivienda y lo expulsa al exterior. Este ciclo de aire hace que se introduzca aire frío, salga aire caliente, se introduzca aire limpio y salga el aire viciado. Vamos a hablar ahora de uno de los factores más importantes cuando hablamos de vivienda y de ahorro energético, y es el aislamiento de la misma. Fijaros que en España hay más de 20 millones de viviendas que no están bien aisladas. Esto se debe pues que se construyeron antes de que entrara la normativa en vigor, antes de que entrara la normativa que obligaba a ponerle aislamiento a las viviendas. Tenemos que tener el concepto de aislamiento como una inversión, no como un gasto. ¿Por qué es una inversión? Pues porque mejora la calidad de vida del inmueble. Fijaros que aísla acústicamente de los ruidos exteriores, se eliminan condensaciones, humedades. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Hay 2 tipos de aislamiento. El aislamiento acústico, que es el del ruido, y el aislamiento térmico. Todo aislamiento acústico también aísla térmicamente. Todo aislamiento térmico no tiene por qué aislar acústicamente, ¿vale? Otro concepto que podemos tener en cuenta a la hora de pensar en el aislamiento como una inversión es el ahorro económico, ya que vamos a tener mejor aislada la vivienda y para enfriar o calentar el interior según nos convenga,
se va a reducir el consumo de energía y el coste en la factura. Y por último, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que también es muy importante para tener en cuenta. Aquí en la imagen estamos viendo esto es un tabique palomero que se utiliza para hacer la cubierta inclinada. Aquí está aislado, ¿veis? Que tiene aquí el aislante. Ahora veremos tipos de aislantes. Esto es un muro capuchina, que es el típico que se hace en las construcciones y consta de un muro exterior, el tabique interno y el aislante. Hablando del aislamiento térmico, pues nos podemos preguntar que dónde lo situamos. Los puntos más importantes son la fachada, la cubierta y los cerramientos de vidrio con sus carpinterías. Pero se puede situar en muchísimos más lugares. En las particiones horizontales y verticales, forjados, cambios de zonas de zonas habitables de no habitables, como un garaje, un trastero. Incluso las tuberías, pensad en la tubería de agua caliente, si estamos en verano y no está aislada, pues es un foco de calor en los conductos y en el resto de instalaciones. Fijaros que si tenemos un buen aislamiento térmico, podemos estar mejorando el ahorro energético hasta un 75%. Estamos hablando de un 50 a un 75%. Vale, y en todos esos sitios que he comentado, ¿pero dónde lo pongo? Pues mirad, si hablamos de una fachada, podemos colocarla o en el interior, en la parte de dentro de la vivienda, o en la parte exterior, sobre todo si la vivienda ya está construida. Si estamos construyendo la vivienda, pues lo que se suele hacer es meterla en la cámara de aire. Si nos acordamos del dibujo anterior, este es el muro exterior, este es el tabique interno, pues el aislante iría en la cámara de aire. Aquí no tiene cámara de aire porque están todos juntos, pero podríamos situarlo ahí. Cuando lo situamos por fuera, hay unos paneles que se llaman SATE, Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior, y son paneles que tienen aislamiento térmico y se van pegando a la fachada. Ya que hemos hablado de la importancia que tiene el aislamiento en nuestras viviendas, debido al papel que juega tan importante en la eficiencia energética, vamos a pasar ahora a conocer un poco los tipos de aislamiento que podemos encontrar. Primero vamos a hablar de la lana mineral. Este tipo de aislante, lo podemos ver ahora más ampliado en pantalla, aquí se ve cómo se lo están instalando, es como una manta que se va situando en los cerramientos verticales. Tiene de característica que si lo toco suelta como unos hilos y esos hilos son para la piel irritantes. Otro tipo de aislamiento es el poliuretano o poliuretano proyectado, también se dice. Obviamente el nombre viene de la forma de instalarlo. Los dos siguientes son poliestireno. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues primero vamos a ver el expandido y luego el extruido. El expandido, estoy segura que todos lo conocemos. Es el típico corcho blanco. Ese corcho que si lo tocas y lo puedes desmenuzar en granitos blancos y que no se puede mojar. Entonces, y que es muy flexible. Entonces, ¿qué característica tiene el extruido respecto a este? Pues que ya sí es mucho más compacto y sí se puede mojar. Tan compacto que se utiliza para los forjados, incluso en la imagen se ve cómo se utiliza para un garaje que tiene coche, ¿vale? Y soporta el peso perfectamente. Después tenemos el vidrio celular, que son este tipo de paneles. Y tenemos el aglomerado de corcho, que como su propio nombre indica, pues el típico corcho. Certificado de eficiencia energética. No sé si habréis escuchado hablar de él, pero es obligatorio desde el 1 de julio de 2013, desde que entró este Real Decreto. Fue procedente de una directiva europea en el que en España lo regula este Real Decreto. ¿Qué es este certificado de eficiencia energética? Pues es un documento. Es un documento que nos va a informar sobre dos cosas. Sobre el consumo energético y sobre las emisiones de CO2. Nos va a informar sobre esto de qué? Pues de un inmueble. De un inmueble que no es de una vivienda. Porque no solo se hace a vivienda, se tiene que hacer a los locales comerciales. Entonces se dice inmueble para que lo englobe todo. ¿Cuándo se tiene que hacer? Pues cuando pongo en alquiler o en venta el inmueble.
No cuando lo vendo lo alquilo, no, cuando lo voy a poner en venta o en alquiler, cuando lo anuncio. Y da igual que el anuncio sea en papel, que sea en internet, como si quiero poner el cartel en el balcón de mi casa. El certificado energético lo tengo que tener hecho en cuanto lo anuncie, porque conlleva multas si no lo tengo hecho. Es obligación, obviamente, del que va a vender o del que va a alquilar, es decir, del propietario de la vivienda. ¿Qué objetivo tiene este certificado? Pues seguramente cuando en el siguiente punto veamos la etiqueta energética de los electrodomésticos, ahí sí le damos importancia. Pues aquí es lo mismo, es una etiqueta que nos va a decir qué tipo de consumo energético va a tener nuestra vivienda. Y según el tipo de consumo energético, pues me interesará más la vivienda, me interesará menos, pagaré más por ella, pagaré menos por ella. Entonces esa es la información que nos está dando el certificado de eficiencia energética. Hay algunas excepciones, ¿vale? Vamos a ver las excepciones. Las construcciones con previsión de uso igual o inferior a 2 años. Un ejemplo para entender este apartado. Si necesito vivienda rápido porque hay una catástrofe y necesito que las personas habiten en esa vivienda durante 6 meses, pues no necesito hacer certificado energético, porque es una cosa provisional. Edificios aislados con menos de 50 metros. Edificios comprados para demolerlos, es decir, para echarlos abajo y construir algo nuevo. Edificios de piso cuyo objetivo va a ser alquilarlos, pero lo vamos a alquilar en menos de 4 meses al año. Y edificios que gastan un 25%, o sea, una cuarta parte, de la energía que consumirían si estuviesen ocupados todo el año. Ojo que las viviendas de primera ocupación, es decir, las viviendas de obra nueva, también tienen que tener un certificado de eficiencia energética. Incluso tienen que tener 2. Uno cuando se está proyectando la vivienda, cuando se está haciendo en plano, y después hay que hacer otro certificado energético cuando ya está la vivienda construida, para saber si se asemeja, si ha mejorado o empeorado. Porque tiene que cumplir unos mínimos en la vivienda nueva. La vivienda que ya está construida, pues simplemente hay que informar de la eficiencia energética. Bueno, aquí en pantalla vemos la etiqueta energética, que es parte de este certificado, que al final es lo que resume todo el certificado. En esta etiqueta nos da información sobre el consumo de energía al año que tiene la vivienda y sobre las emisiones de CO2 que tiene la vivienda también al año. ¿Cómo se clasifica? Pues se clasifica de la letra A la letra G. Veis que es muy parecida a la etiqueta que hay en los electrodomésticos. La letra A es la más eficiente energéticamente y la letra G es la menos eficiente. Para poder conocer ese consumo de energía y de emisiones de la vivienda o del inmueble, necesito conocer una serie de parámetros. Aislamiento de paredes, techos, suelos, la orientación del inmueble, el sistema de generación de energía, el combustible que utiliza ese sistema de generación, la instalación de agua caliente, cómo se obtiene el agua caliente, los sistemas lumínicos, el tipo de cocina, el entorno del inmueble. No es lo mismo que tengamos todo el año iluminación, que tengamos sombras, entonces eso hay que estudiarlo. Cuando es una vivienda ya construida, pues a veces pues, se estima el aislamiento por el año en el que está construida la vivienda y cosas así. Este tipo de certificado energético tiene una validez máxima de 10 años. Y las multas por no hacerlo conllevan de 300 a 6.000. ¿Quién puede emitir este tipo de certificado? Pues los técnicos con titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos, dirección de obra y dirección de ejecución de obras de edificación para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, es decir, los arquitectos. En la plataforma os he dejado un modelo de certificado de eficiencia energética para que simplemente le echéis un vistazo y veáis de lo que se está hablando. Está vacío y aquí podemos ver la parte más importante, que es esta, ya que aquí es donde me indica el consumo de energía y las emisiones de CO2. Hay diferentes características del edificio, ya vas diciendo el tipo de aislamiento, tipo de huecos de la vivienda, características que hemos comentado antes. Terminamos. ¿Y por qué es tan importante la construcción sostenible?
Fijaros que hemos empezado el tema hablando de que las viviendas consumían el 18% de la energía en España. Pues la construcción, no solo de esas viviendas, de todo, pero la construcción, que la mayor parte de la construcción sabemos a qué se dedica, pues es el segmento que consume más materia prima y recursos naturales del planeta. Con este dato yo creo que queda más que evidente que la construcción sostenible es que es fundamental para el desarrollo de un producto ambiental correcto. Además, fijaros qué curioso que cuando hablamos de eficiencia energética en las viviendas, porque consumían el 18% de la energía en España, no perseguimos solo reducir ese porcentaje. Porque claro, yo puedo tener construida una vivienda bioclimática que es la hostia, que consume un 50% respecto a la del vecino o un 5% respecto a la del vecino, que si para construirla la he construido con una construcción tradicional que repercute en el medio ambiente de forma negativa, con una huella ecológica enorme, pues me parece que es una paradoja. Bien, vamos a hablar ahora de unos consejos para una vivienda sostenible. Son 8, vamos a ir uno por uno. La primera decisión que tenemos que tomar es el emplazamiento, dónde situamos la vivienda. Es muy importante evitar zonas industriales por la contaminación y por las zonas ruidosas que suponen. Vamos a evitar zonas cercanas a grandes líneas de tensión o que en el subsuelo de nuestra vivienda haya aguas subterráneas o fallas geológicas. Vamos a buscar que en nuestra vivienda haya vegetación abundante, tanto en el interior como en el exterior. Esto disminuye la contaminación, los ruidos y ayuda al confort térmico, climático y la correcta humedad ambiental. Vamos a hacer un diseño bioclimático de la vivienda y una correcta orientación solar de la misma. A la hora de elegir los materiales de construcción vamos a intentar que sean los más naturales y ecológicos posibles, evitando los tóxicos, radioactivos. Un ejemplo, pues vamos a irnos más a piedras naturales o ladrillo antes que al hormigón armado. A la hora de elegir nuestras pinturas naturales, o al menos que no sean tóxicas. A la hora de elegir nuestro mobiliario, vamos a intentar que sean madera y fibras naturales, material natural al final. Vamos a buscar una correcta ventilación, que así evita la acumulación de elementos tóxicos. Y vamos a intentar un ahorro energético en el consumo, tanto de electricidad, gas, agua, de las instalaciones. Terminamos así el primer punto del tema 2 y pasamos al siguiente vídeo, que sería el segundo punto.